Dios los bendiga en esta mañana. Eh, Qué bueno, ¿no? Miren las pruebas que el Señor nos permite que tengamos en nuestra vida. Si miran afuera, ya no está lloviendo. Entonces, pues, Dios sabe todas las cosas. Normalmente los domingos en la mañana, pues yo me gusta recoger las hojas, ¿no? Para cuando vengan los hermanos, vean el jardín bonito. Y llovió, entonces hoy me levanté un poquito más tarde, ¿no? Y no tuve que hacer nada en el patio. Pero bueno, gracias al Señor que producto de la lluvia algunos hermanos me pidieron que fuera a buscarlo y hoy me entrené como taxista, así que oren por eso. Vaya, a lo mejor el Señor quiere que sea o taxista o ¿cómo se llama el otro empleo de Uber? ¿Se imaginan eso? Yo con mi carrito, nada más que hay que repararlo, ese Señor permite que esto suceda. Bueno, esto es un chascarrillo, como dice el mexicano, ¿no? Antes de empezar. Bueno, hermanos, pues hoy es domingo, un día que nosotros separamos para el Señor, el primer día de la semana. No es el último, es el primer día. Tomamos como, incluso ya por tradición de la iglesia, de tiempos antiguos, pues domingo es el primer día de la semana que separamos para el Señor. Y una de las cosas que nosotros buscamos en este día para glorificar a Dios, o más bien que se glorifique en nuestras vidas y ver su gloria, es experimentar cómo Dios nos habla. Pero para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, nosotros necesitamos hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en un tiempo como este, donde va a ser ministrado su palabra? Pues la voluntad de Dios para nosotros es que estemos atentos, como buena tierra que somos. La buena tierra, según Jesús, son aquellos con cuyo corazón bueno y recto, ¿qué hacen? Retienen la palabra oída para dar fruto con perseverancia. Es decir, y dan fruto con perseverancia. Entonces, ¿qué nos toca ahora si queremos hacer lo bueno y lo recto delante de Dios? Si eso está en nuestro corazón, si en eso pensamos, ese es nuestro deseo, pues escuchar a Dios, pero de tal manera que lo que escuchemos lo retengamos y no se nos olvide. Y estamos seguros que si lo ponemos en práctica a su tiempo, entonces ahí se manifestará la gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero también se va a manifestar ahora, en este momento, si retenemos lo que Dios nos dice. Bien, les invito por favor que busquemos en nuestras Biblias Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Una vez que lo vayan encontrando la cita bíblica, ya como es costumbre, les invito a que nos pongamos de pie para que así reverenciemos la palabra. Es una expresión externa de algo interno en nuestro corazón. Es decir, que apreciamos la palabra, que valoramos lo que estaremos leyendo y al mismo tiempo escuchando. Bien, voy a leer estos dos versículos y usted, mientras voy leyendo, trate de ver con claridad qué es lo que el Señor en su palabra, a través de esta carta que escribió el hermano Pablo, nos quiere decir hoy. Leemos la palabra del Señor que dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Oremos, hermanos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Señor, oramos a ti. Primero, para mostrar nuestro agradecimiento de que por tu gracia hoy estemos presentes en este lugar
con la intención de escuchar tu voz. Te rogamos y te suplicamos una vez más que si hay algún pecado que nos separe de ti, si hay algún pensamiento, algún sentir, algo que estemos haciendo en nuestra vida que no te agrada, Señor, abrimos nuestro corazón nuevamente, te lo confesamos y te decimos que tomamos la decisión de alejarnos de eso, de apartarnos de eso, Señor, para que viendo tu persona, la decisión que estamos tomando, entonces al escuchar que te pedimos perdón, tú nos perdones, Señor. Y una vez más podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, recordando de que si te confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos toda maldad. Dicho esto, Señor, y actuando así, te pedimos ahora que estamos alineados a ti, que queremos estar en comunión contigo, que tú hables a nuestra vida, que hoy tú nos compartas una de esas verdades que necesitamos conocer para que podamos ser edificados como hijos tuyos en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias porque esta oración que estamos haciendo a ti la estás respondiendo, porque estamos orando conforme a tu voluntad. Por eso, con mucha gratitud, en el nombre de Jesucristo te pedimos todas estas cosas, te damos las gracias y te decimos, Señor, amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Es alarmante la terrible crisis de identidad que se está experimentando hoy a nivel mundial. Muchas son las personas que dudan profundamente sobre lo que realmente son. Hay personas que sienten que son perros. Otras personas tienen cuerpo de hombre, pero sienten que por dentro son mujeres. Hay mujeres que tienen cuerpo de mujer, pero sienten por dentro que son hombres. Hay hombres que sienten por dentro que son niños. Y así sucesivamente. Ahora bien, hay otro grupo de personas que define lo que es por cómo se perciben según lo que sienten. Que muy bien ahí pudiéramos involucrar a las personas que hemos estado viendo ahora. La mayoría de las personas en este mundo perciben su identidad según lo que sienten y no según la realidad que Dios ve. Ahora, lo más preocupante en este sentido es que el cuerpo del Señor Jesucristo, es decir, la iglesia, también están siendo afectados por esto. Hay cristianos, hay cristianas que sienten que son mensos, que son mensas, que son estúpidas, que no sirven para nada, que no pueden, que quiénes son ellos. Ellos se sienten así, ¿por qué? O más bien creen que esa es su identidad porque así se sienten. Pero esa no es la realidad. La pregunta sería, ¿somos santos o somos pecadores? ¿Somos sin mancha o Dios nos ve con mancha delante de Él? ¿Somos culpables o somos inocentes? Nuestra identidad en Cristo realmente, ¿cuál será? Pues el Espíritu Santo en esta mañana estará arrojando luz en este sentido. Al revelarnos algo muy importante, y es para qué Dios nos escogió. Por eso, hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Para qué Dios nos escogió? Y leemos nuevamente, ahora solamente el versículo 4. Vamos a leer el 3, para que no se ponga celoso.
Dice el versículo 3, bendito sea el Dios. ¿Qué significa bendito? Bendito es algo que de él no sale nada malo, que de él todo lo que sale es bueno, es provechoso, te edifica, te construye, te beneficia. Ese es nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición material, espiritual, no material. Pues algunos dicen, bueno, es que dice que Dios me bendijo con todo, pero no tengo dinerito. No, no, es bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Es decir, los que están en Cristo Jesús, los que han nacido de nuevo, los que han sido injertados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, los verdaderos discípulos de Jesús, según la Biblia, han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y vamos a ver cuál es o cuáles son dos de esas bendiciones espirituales que hoy el Señor nos quiere mostrar. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él, y aparece Él con E minúscula, es decir, según nos escogió en Cristo, cuando antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue eso? Calcule. Eh, cuando usted no había nacido ni su papá, ni el papá de su papá, ni el abuelo del papá, del bisnieto de su papá, bueno, todavía, o ya había pasado ese momento. Antes de que Dios hiciera el planeta Tierra, desde ese momento, desde ese instante, ¿qué hizo Dios? Nos escogió. Ahora, ¿qué significa escoger? Escoger es una decisión que uno toma de tomar dentro de un grupo de algo, una cosa o a alguien. ¿Cuántos seres humanos han vivido en el planeta Tierra y cuántos estarán por vivir? Por ejemplo, ya ahí viene en camino uno o una, para que no pongan, no quiero aquí polémica. O una niñita se está formando, o un niño o una niña se está formando en el vientre de nuestra hermana Lorena. Qué bueno sería entender que es muy probable, y espero que sus padres, miren papá como me mira, porque ya papi dice, ya sé lo que viene, que ese bebé que viene en camino esté dentro de los escogidos. La pregunta es, de los que estamos aquí, ¿cuántos sienten que desde antes de la fundación del mundo, Dios les escogió? Porque, repito, en el planeta Tierra han vivido muchas personas. Están viviendo muchas y van a vivir otras más. Vienen más generaciones. Pero de todos los seres humanos que existen en el planeta Tierra, no todos han sido escogidos por Dios. Y casi nunca, cuando usted va a un lugar a escoger algo, usted escoge los muchos. Generalmente escoge ¿qué? A los pocos. Hay citas bíblicas que a mí me hacen tener mucho temor de Dios. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta, que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto, estrecho, difícil, el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan. Es decir, es muy probable que de esos pocos que la hayan, pues la mayoría sean los escogidos por Dios. Porque Dios se va a encargar de que ellos encuentren esa puerta. Pero lo que me sorprende, lo que me hace sentir así temeroso de Dios, como le comenté hace un rato, es que Jesús también dijo, pero en los últimos tiempos,
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos de esos pocos se va a enfriar. Por lo tanto, al final, los únicos que van a estar con ese amorcito calentito, ¿quiénes son? Los escogidos. La pregunta es, ¿cuántos estaremos ahí? Más adelante vamos a ver cómo Dios nos va iluminando a través de su revelación para que podamos ver con claridad si fuimos escogidos o no, porque eso se puede percibir. Y vamos a ver al rato si la Biblia lo revela o no. Bien, la pregunta es, a esas personas que Dios escogió antes de la fundación del mundo, ¿para qué los escogió? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque usted, cuando escoge algo, lo hace con algún propósito. Bueno, dice la Biblia que lo escogió para que fuese santo y sin mancha. Bien. ¿Qué significa la palabra santo? Bueno, la definición que normalmente damos es que santo significa separado. Pero hay una definición que estuve viendo estos días, o un sinónimo, que a mí me impactó. Por esas veces no es bueno escuchar a teólogos, porque esa gente, la verdad, tienen muchas más, han sido más iluminados que uno, pues muchísimo, ¿no? En relación a la palabra. Y la palabra que quería comentarles esta es diferente. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos hizo ¿para qué? Para separarnos y hacernos diferentes. Aunque en realidad se debe decir al revés. Hacernos diferentes para separarnos. Y eso más adelante lo voy a explicar. Así que no sé si en inglés se dirá así, take it easy. Sí, tranquilo, tranquilo. Ahora bien, pero también habla de que Dios nos escogió para que en este tiempo nosotros seamos que sin manchas. Ahora, ¿de qué mancha estamos hablando? ¿De que estuve en un platanal y me cayó plátano y me manchó? No. Estamos hablando de mancha porque una persona no se bañó y se quedó. No. Estamos hablando de una mancha espiritual, que es la culpa por haber cometido pecado. Cada vez que una persona, cuando nace, va creciendo y empieza a conocer los mandamientos de Dios, o aunque no lo conozca, pero ya sabe que está haciendo lo malo, por cada cosa desagradable, por cada pecado que cometa delante de Dios, es una mancha que se acumula en la vida. Es culpable. Entonces aquí, cuando estamos hablando de mancha, estamos hablando de mancha desde el punto de vista moral y espiritual. Entonces vemos que dice la Biblia que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, primero, para que seamos diferentes, separarnos y que andemos sin mancha delante de Él. ¿Cuánto les gusta eso? Entonces, por lo tanto, si hay una persona hoy que esté en una iglesia y no sea diferente y no se sienta separado del mundo y no vea que está viviendo sin mancha, entonces ahí hay un problema. Pero bueno, para consuelo nuestro, vamos a ver cómo Dios logra esto. Cómo Dios logra que una decisión que Él tomó antes de la fundación del mundo se logre hoy. ¿Cómo es que Dios, desde el tiempo pasado, puede lograr que cuando llegue el futuro, aquel decidió escoger para ser santo y sin mancha, pues eso se cumpla? Bueno, vamos a ver el recorrido. Lo básico es su gracia. Es por su gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. ¿Cuánto quiere ser instrumento del amor de Dios?
pues tiene que ser santo y sin mancha. Y vamos a ver cómo Dios lo hace. Por la gracia de Dios, Dios opera 100% en nuestras vidas para que esto se pueda cumplir. Ahora bien, voy a ver algunas cosas, voy a compartir algunas cosas que Dios me estaba mostrando que Dios hace para que esto suceda. Lo primero, Dios obra en los escogidos desde el momento en que son engendrados. En el Salmo 139, versículo 15 y 16, ahí David dice algo. Dice David que cuando él estaba ahí en las entrañas de su madre, los ojos de Dios vieron ¿qué? Su embrión. ¿Qué es un embrión? Cuando mamá y papá van a la luna de miel, hacen ciertas cosas que da como resultado que es el embrión, porque el niño aquí, aunque los niños saben más que uno, los niños miran como diciendo, ah, sí, yo sé lo que es, ya, sí, yo sé. Están como Adán y Eva, que tienen Adán y Eva, o en caso de Eva, que quiso conocer ciertas cosas que no tenía que conocer antes de tiempo. Pero bueno, esa es tu historia. Desde el momento en que un bebé es engendrado, desde ese momento Dios dice, yo te escogí. ¿Y quién pone el espíritu en ese embrión? Es Dios. Es decir, ¿cuál es la parte más importante del ser humano? ¿El espíritu o el cuerpo? Entonces Dios pone la parte más importante, pone ¿qué? El espíritu. Y Dios dice, escucha bien, yo te escogí. A partir de ahora te vas a empezar a desarrollar. Y ese niño empieza a desarrollarse desde el vientre de su madre. Y es ahí cuando Dios da qué cosa. Cuando Dios pone su espíritu, ¿qué pone en ese espíritu? Lo que conocemos como los dones naturales. Y capacita al cuerpo de ese bebé que se está formando con todo lo que ese bebé necesita para que cuando nazca y crezca más adelante pueda vivir ¿para qué? Para la gloria de Dios. Buscando siempre hacer su voluntad para que entonces haciendo su voluntad Dios se manifieste a través de él. Eso es lo primero que yo percibo que según Dios me ha mostrado es lo que hace. Ahora bien, Dios entiende mientras este bebé se va desarrollando. A ver. Yo sé que tú eres un perro cristiano, pero por favor aquí no puede estar. Vamos. Es que él es discípulo del hermano Marvin, entonces pues es seguidor de... Repito, Dios entiende claramente cuál es la condición humana natural que esa persona que él escogió trae. Y sí quiero que busquemos en nuestras Biblias, en Romanos capítulo 7, versículos 8 y 11, qué es lo que Dios ve, que la mayoría del ser humano no puede ver a no ser que Dios venga a través de alguno de los escogidos y se los revele. O Dios a través de la palabra, a través de una predicación, se le ayuda a ver. Romanos capítulo 7, versículo del 8 al 11. Romanos 7, del 8 al 11. Bien, dice la palabra del Señor. ¿Ya lo encontraron? Dice así. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué hizo? Produjo. Ahora vemos que esa persona que Dios escogió, cuando nace y le llega el primer mandamiento, es más, vamos a leer el contexto para que se vea con más claridad. Decía, versículo 7, decía Pablo, hablando de su vida pasada, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, escuchen esto, dice, yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. No codiciar es un mandamiento, sí o no. Entonces, Dios da la ley y en esa ley da muchos mandamientos. ¿Para qué? Para que uno pueda llevar una vida una vida santa y sin mancha delante de él, ¿sí o no? Pero resulta ser que cuando este hombre, Pablo, que en aquel tiempo anteriormente se llamaba Saulo, cuando quiso hacer eso, sorpresa, dice lo siguiente, mas el pecado, tomando ocasión, dijo, ¿sabe qué? Esta ocasión es la buena, este es el momento que yo tanto he esperado. Tomando ocasión, ¿por qué? Por el mandamiento. En cuanto llegó el mandamiento, ¿qué hizo el pecado? Dice él, produjo en mí toda codicia. ¿Y por qué pasó eso? Porque sin la ley, el pecado está muerto. El pecado es heredado de los padres a los hijos a través de su cuerpo. Y en el momento que le llega un mandamiento al hijo, el pecado dice, aquí estoy. Ese mandamiento que llega, el pecado lo usa para producir que ese hijo o el niño o la niña haga lo contrario. Por eso ya entendemos que usted le dice a un niño, ay, qué lindo tú eres, siéntate. El niño que hace se para, le dice, párate, dice, siéntate, y le dice, no toque, y toca. Y uno dice, pero ¿por qué? Si se supone que los niños son buenos. No, esa no es la condición del ser humano. El ser humano no nace siendo bueno. ¿Por qué no nace siendo bueno? Porque tiene un problema. Y ese problema es que el pecado radica en él. Y el pecado tiene la función de producir que él haga lo contrario a lo que Dios ha establecido. Una persona así no puede vivir siendo santo y sin mancha delante de él. No puede. Dice el versículo 9. Y yo, sin la ley, que tiene los mandamientos, por supuesto, vivía en un tiempo. Pero venido, ¿qué cosa? El mandamiento, ¿qué pasó? El pecado revivió y yo, ¿qué? Morí. ¿Qué murió? ¿El cuerpo o el espíritu? El espíritu. Ahora, no es que el espíritu se muere y empieza a salirle gusano, no. Aquí la muerte es separación de Dios. Adán le dijo a Eva, Eva, por favor, ni siquiera toques el fruto del árbol del conocimiento del mal, porque el día que lo toques te vas a morir. Y Eva no solamente tocó, sino se lo comió y dijo, pero yo sigo vivita y aquí estoy y no pasa nada. Sí, pero estamos hablando no de la muerte física, estamos hablando de la muerte espiritual. Queda separado de Dios hasta el punto que fue y le dio a su marido y su marido también comió y está en el huerto y de pronto escucharon a quién, a Dios. Y dice, Dios viene ahí. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque tenían ¿qué? Miedo. ¿Y por qué tenían miedo? Porque habían pecado contra Dios, ya estaban separados de Dios. Ya la relación con Dios se había afectado. Ahora bien, los únicos seres humanos que tuvieron la oportunidad de ser adultos y tener esa relación con Dios solo fueron tres. Es decir, estamos hablando de esa relación donde pueden vivir delante de Dios sin pecar. Fueron tres que lo experimentaron durante un tiempo. Adán, Eva y Jesús. Los únicos seres humanos que han tenido la posibilidad de existir inicialmente sin pecado son ellos tres. El resto lo adquirió de papá y mamá. La peor herencia que un ser humano pueda recibir, todos la reciben, que es el pecado en él. Y repito, leamos nuevamente el versículo 9. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venía el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, es decir, si yo guardo los mandamientos de Dios, voy a experimentar la vida que Dios tiene para mí. Y ese mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte. Y ahora explica el 11 por qué. ¿Por qué? Porque el pecado, tomando ocasión, ¿por qué? Por el mandamiento que hizo. Me engañó y por el qué. Entonces, una de las cosas como el pecado opera es que nos engaña. A ver, hermano, le voy a regalar el celular a la persona que me mencione un pecado que no le guste a la persona que lo practique. Aquí está.
Más bien, aquí tiene el celular. Menciónenme un pecado que no le guste a la persona que lo practique. ¿Por qué las personas practican el pecado? Mencióname uno. Ahí está el teléfono en la mano de Marvin. Ahí está. Usted más tiene que decir, ¿sabe qué? Mira, el pecado es este. A ver. Menciónenme. Esto es en serio. Lo estoy hablando en serio, en serio. Menciónenme un solo pecado que no sea agradable a la persona que lo practique. Es ahí como el pecado tiene engañado a la humanidad, y eso es una condición donde Dios lo ve con claridad, pero nosotros no. Toda persona dice, pero ¿cómo puede ser que la fornicación, que es algo tan rico, tan sabroso, sea pecado? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que si alguien hace algo que no me gusta, yo venga y le meta 3 cachatadas, 5 patadas y le zafe 5 dientes y yo sienta así la gratitud de decir, me vengué? ¿Qué tiene eso de malo? En serio, hermano, el chisme. Oye, qué rico chismear, hablar del vecino y hablar más de aquel. Todo eso es riquísimo. ¿Qué tiene de malo? Bueno, lo malo es la consecuencia del pecado. A ver, ¿quién de los que están aquí quiere tener hijos regados por ahí? Ilegítimo. Que la gente lo ve y dice, se parece decir, pero no es mío, no es mío, no es mío. ¿Quién quiere por ahí tener enfermedades como SIDA o gonorrea, todas esas cosas? ¿No? ¿Quién quiere pasar la vergüenza de que alguien te llame y te diga, ven acá, me dijo fulanita que tú le dijiste tal cosa? No, no me dijo nada. Ven acá, fulanita, ¿te dijo o no te dijo? No, sí me dijo. Oye, ¿cuál es? ¿Por qué tú eres tan chismosa? ¿Quién quiere pasar por ahí? Ese es el problema del pecado. El pecado trae consecuencias. Por eso Dios le llama pecado. ¿Qué hace Dios? Dios pone mandamientos, establece mandamientos. ¿Para qué? Para protegernos. Entonces en este mundo hay 3 tipos de personas. Está el idiota que vive según la idea que le venga a la mente porque desconoce los mandamientos de Dios. ¿Qué es la idiotez? Pues yo siento que tengo que hacer esto y hay un cocodrilo. Yo siento que sería bueno tocarle la lengua y le mete la mano en la lengua al cocodrilo y ¿qué pasa con su brazo? Lo pierde. ¿Por qué? Porque la persona vive conforme a la idea que le venga a la mente, pero eso se llama ¿qué? Idiota. Está el sabio es el que recibe el mandamiento de Dios y dice, ¿sabe qué? No lo voy a poner en práctica porque poner en práctica este pecado me trae problemas. Y está el necio que dice, ¿sabe qué? Es verdad que si me practico este pecado me voy a meter en problemas, pero de algo uno tiene que sufrir en esta vida, de algo hay que morirse. Ahora, ¿quiénes son los únicos que entran dentro del grupo de los sabios? Los escogidos. Porque Dios, por medio de la ley, hace una obra en los escogidos que buscan que el alma de los escogidos se quiera convertir. Y esas personas dicen, ¿sabe qué? Yo quiero ser sabio. Pero antes de llegar allá, vamos a redondear bien este punto que es muy importante. Dios sabe que sus escogidos, cuando nacen con esta condición. Hay algo que está en ellos que se llama pecado, que les engaña y que produce que ellos vivan contrario a lo que Él está establecido. De esa manera y en esa condición jamás llegarán a ser justos y sin mancha delante de Él. Por eso tenemos que pasar a lo que sigue. Nosotros no, Dios. Aunque nosotros sí vamos a pasar a lo que sigue en cuanto a la enseñanza. ¿Qué hace Dios con esta persona que ha sido escogido? Que desde que se empezó a formar, Dios puso ahí el espíritu y Dios puso todo lo que necesitaba y ahora Dios ve que está en esta condición. ¿Qué hace Dios con ella? Bueno, Dios le abre los ojos. Una de las enseñanzas de la Gran Comisión o una de las tareas de la Gran Comisión que a mí más me impactó es cuando Jesús le dijo a Pablo, ¿sabe qué? Te envío a los tuyos y a los gentiles. ¿Para qué? Para que le abran los ojos. Hermano, créanme, en la vida cristiana, gracias por regresarme el celular. En la vida cristiana, hermanos, una de las cosas que en el ministerio a mí más me ayudó es entender que cuando usted va a ministrar
o predicar el evangelio, lo primero que tienen que hacer es ayudar a las personas. ¿Cómo es que Dios las ve? Eso es abrir los ojos. ¿Qué es la ceguera espiritual? La ceguera espiritual es ver las cosas como Satanás quiere que las veamos. ¿Qué Satanás quiere que veamos? Que los homosexuales son hombres que por dentro son mujeres. ¿Qué es lo que el diablo quiere que nosotros veamos? Que no tiene nada de malo que te hace, que te la hace, que te la pague. Satanás también busca que tú creas y sientas de que el que no tranza no avanza. Es decir, tú para prosperar en la vida tienes que robar, tienes que mentir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Todo lo que sea contra la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Él busca abrirte los ojos para que te des cuenta, primero, ¿cuál es tu condición? ¿En qué condición estás? ¿Eres un pecador? ¿Por qué? No porque hagas lo malo, no. Tú no eres pecador porque haces lo malo. No, tú haces lo malo porque eres pecador. ¿Y qué es lo que te hace pecador? Algo que está en ti, que no eres tú, que produce que tú quieras hacer lo contrario de lo que Dios manda. Eso es lo que Dios tiene que ayudarte a ver primero. Pero solamente Dios no te ayuda a ver eso. Dios te ayuda a ver que hay algo en ti, aparte de Dios ayudarte a ver que hay algo en ti que se llama pecado, que es tu amo, porque no puede hacer otra cosa, te ayuda a ver que ese amo tiene un capataz. Que ese capataz la Biblia le llama la carne. ¿Y qué es la carne? Esa naturaleza humana inclinada a hacer el mal. Y ese capataz que usa para esclavizar el espíritu del hombre, usa un látigo llamado, bueno, creo que usa dos, pasiones y deseos. Entonces la carne te dice, ¿con cuál te doy? ¿Con los deseos o con las pasiones? A ver, tengo un deseo de echarme una cervecita y ahí va el hombre. Pero el que está con la pasión, es que no puedo vivir sin la droga. ¿Qué es una pasión? Una pasión es un deseo demasiado fuerte que te controla y que ya tú no tienes control de ti. Los drogadictos, los alcohólicos, los problemas que la gente tiene problemas con que no puede dejar el cigarro, está en esa condición. ¿Y quién lo lleva a eso? La carne. Pero Dios también te ayuda a ver de que hay un ser espiritual que a nuestros antepasados los influyó para que nuevara esta situación y que hoy sigue operando y se llama Satanás. Y que juntamente con Satanás actúan muchos demonios que tú no puedes ver y que pueden hacer de ti lo que ellos quieran. Porque tú estás de su bando. Tú le perteneces. Por eso, si Satanás quiere, se mete en una persona y los demonios no pasa nada. Y así. Pero también Dios te ayuda a ver que hay un sistema creado en este mundo por Satanás para influenciar a las personas. ¿Tú quieres que un niño de 2 años se corrompa fácil? Ponle una nana llamada televisión. ¿Qué es la nana? La nana es alguien que tú le pagas. ¿Para qué? Para que cuide a tu hijo. Hoy la televisión es la nana de muchos hijos. Ay, mío, es que tengo cosas que hacer en la casa. Ya sé, hijo, ponte frente a la televisión. Y aquí tiene YouTube, y aquí tiene lo que tú quieras ver, ¡fu! Y ponte a ver. Entonces el niño está ahí recibiendo puras cosas del diablo. ¿Y su alma de qué se llena? Pura porquería. En serio, hermano, cuando usted entra a YouTube, hay muchas cosas buenas, pero hay muchísimas más que son malas. ¿Y qué es lo que más le gusta ver a los niños? A mí a los pibos. Y usted ve los youtubers famosos que lo que hacen es pura porquería, se meten en la nariz, se sacan los mocos y se lo cuelgan la oreja. ¿Qué es eso? Cosas que no edifican en nada. Y de eso se nutre el alma de los niños, y no de los niños de las personas. Ahora, ese sistema creado por Satanás corrompe cosas como esa, porque el televisor no es malo. No, malo es lo que se proyecta a través del televisor. En las escuelas. Hoy, ¿qué se está enseñando en las escuelas? Que existen familias que son papá y papá, es decir, con sus niños, mamá y mamá. Y entonces
En el caso, por ejemplo, conozco un caso de un niño de 6 años, que abre su libro y aparece una persona, un dibujo, pero que se le veía, ya usted sabe, su parte. Y un niño le dice a este niño cristiano, oye, acá, ¿viste esto? Sí, esto es lo que tú te comes. ¿Cómo usted cree que se puso el niño cristiano? Oye, ¿qué te pasa? La pregunta es, ¿qué hace una escuela enseñando esas cosas a los niños de 6 años? ¿Qué hacen? Ahora, ¿por qué pasa eso? Repito, hermano, porque hay un sistema creado por Satanás influenciando a las personas que están en tinieblas, que están cegados y no pueden ver lo que ahora Dios te está ayudando a ver. No lo pueden ver. Escuchen bien, no es que no quieran, es que no pueden verlo porque son esclavos de pecado, nacieron así. Y el único que puede sacarlo de esa condición es Dios, que los ilumine y los santifique y los purifique y los saque de las tinieblas a la luz. Entonces no podemos enojarnos con esa gente. Tenemos que venir a Dios a que nos ayude para poder ser de bendición a la sociedad y ser luz y sal. Aunque ser luz y sal nos lleva a meternos en problemas. Pero eso es otra historia. Seguimos en la que estábamos. Entonces Dios, aparte de abrirnos los ojos para mostrarnos cuál es nuestra condición, en qué consiste nuestra vida inmoral, qué es lo que estamos haciendo. Es como un árbol, es decir, somos como árboles que somos malos, que damos frutos que es malo. Y que no somos buenos, ¿por qué? Porque el árbol bueno no puede dar frutos malos. Un árbol bueno fornicaría, un árbol bueno robaría. Entonces, el que roba, miente, no puede decir que es bueno, aunque la gente siente que son buenos. Usted le pregunta a cualquier persona del mundo, ¿eres bueno o eres malo? Yo soy bueno. ¿Has mentido? Sí. ¿Has robado? Sí. ¿Y acá cómo se le llama el que roba y miente? Mentirón, mentiroso y ladrón. ¿No lo eres? No, pero ¿lo eres o no? Sí. Entonces, ¿eres bueno o eres malo? Y todavía sienten que aunque robaron, mintieron y son ladrones mentirosos, siguen sintiendo que son buenos. Ah, pero pregúntale, ven acá, y el que te robó es bueno o es malo. No, ese sí es malo. Y el que te mintió, ese sí es malo. ¿Y tú? ¿Tú no? Es lo mismo. Pero créame, hermano, no se lo ven. Y Dios tiene que ayudarlo y mostrarle que es así por el pecado, por la carne y cómo Satanás y el mundo está influenciando sobre él. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona, Dios viene y por la vía que sea, le ayuda a ver todo eso? Dice, oh, espérate. Yo no sabía que estaba tan mal. Es como que usted esté así, parado en un lugar, y ya está así, está contento, y está alegre y cantando, y de pronto alguien te dice, ¿y tú qué? ¿Y el qué? Y él, y señalándote, ¿no? Hasta que uno se da cuenta que te está señalando al lado. Y cuando usted mira así, hay un león que está orando. Y usted que es cristiano le dice al Señor, Señor, revélame qué está haciendo el león. Y de pronto Dios le da la interpretación del lengua. Y León dice, gracias Señor por este alimento. En el nombre de Jesús, amén. Cuando ese hombre se dé cuenta que el león está orando por él, ¿para qué? Para comerse, lo que va a hacer. ¿Se va a quedar igual? Él tiene que hacer algo, que como mínimo, ¿qué cosa es correr? Correr. Porque ya está viendo el león. Pero mientras no lo vea, porque nadie se lo dice, ¿cómo se va a sentir? Como si no pasara nada. Así pasa con todos los seres humanos. Ellos sienten que todo está bien, que la vida está bien, que todo está tranquilo, que tienen problemitas ahí, pero ellos despiertan el campeón que hay en ellos y ellos tienen el poder y la capacidad para poder vivir la vida, no sé qué. Qué engaño. Entonces, ¿qué hace Dios? Le abre los ojos. Bien, una vez que la persona empieza a ver las cosas como Dios las ve, Dios sigue haciendo algo. Ahora Dios lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice la Biblia que Jesús se fue, pero con la intención de enviar a quien, al Consolador, el Espíritu Santo, que él iba a convencer a la gente del mundo de pecado. ¿Qué es convencer de pecado? Robar es pecado. Mentir es pecado. Por lo tanto, tú estás practicando el pecado. De justicia, por cuanto practicas el pecado de robar, eres un ladrón.
Por cuanto practica el pecado de mentir, eres un mentiroso. No, pero es una mentira chiquita. Bueno, por cuanto practica el pecado de mentir con una mentira chiquita, es un mentiroso de mentira chiquita, pero al final es lo mismo, es pecado. Y entonces, una vez que Dios te convence de pecado, de justicia, te ayuda a ver delante de Dios como Dios te ve, que no es como bueno, sino una persona que es mala, porque es ladrón, es mentiroso, le falta el respeto a los padres, sobre todo no honra a Dios, no vive para la gloria de Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sigue? Dios los convence de juicio. El hombre que está haciendo lo malo y es pecador porque hace lo malo y le gusta hacer el mal, pregunto, ¿qué juicio tendrá delante de Dios? ¿Ir al cielo o al infierno? El infierno. ¿Quiénes son los únicos que van a decir, yo no quiero seguir así? ¿Quiénes son los únicos que se van a sentir mal cuando escuchen lo que ahora yo lo estaba planteando? Los escogidos. Los escogidos. Ahora bien, ¿qué va a hacer Dios cuando le habla a esta persona? Va a producir en ellos que quieran arrepentirse y convertirse. Esto no es cómo funciona esto. Bueno, dice el Señor en su palabra que así como cuando la lluvia y la nieve caen sobre la tierra y la riegan, ¿la hacen qué? Germinar. Y le da semilla al que siembra y pan al que come. Dice Dios, así será la palabra que sale de mi boca. No regresará a mi vacía, sino que va a llegar allá y va a cumplir el propósito por lo cual yo lo he enviado. Entonces, cuando Dios habla, nada ni nadie se puede resistir a la voz de Dios. Bueno, Tony, si eso es verdad, ¿por qué entonces no todo el mundo se arrepiente? Porque no todos son escogidos. Ah, bueno, entonces si no todos son escogidos, entonces yo no soy culpable. No, tú sí eres culpable. Porque tú estás pecando. En vez de ponerte a discutir conmigo teología, mejor corrige tu error y venga a Dios y pídele que tenga misericordia de ti. Y a lo mejor si no están los escogidos, vas y te salves. ¿Para qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento va más allá de dejar de practicar algo. Porque hay gente que dice, a partir de hoy ya no fornico más. Pero cuando venga la vecina y dice, ah, qué sufrimiento, ay, está tan buena, ay, y al final caen. Porque siguen amando el pecado. El arrepentimiento es tomar la decisión de aborrecer el mal y empezar a amar el bien. Pero para que eso suceda, uno tiene que ver las cosas como Dios las ve. Yo recuerdo que de pequeño, tenía yo como 17 o 18 años, fui a un lugar y había una embarazada. Bueno, ya había dado luz. Pero eso fue en Cuba, una morena altota así. Y cuando estuvo embarazada tenía una panza, pero bien, bien grandota. Y cuando dio a luz, era pura estría aquí en su pancita. Pura estría. Y miren la idiotez del ser humano. Yo la miré y dije, no, pues cuando yo me case y mi esposa quede embarazada, cuando tenga luz la dejo y me busco otra. En serio, qué idiotez, qué estupidez. Pero así piensa el ser humano sin Dios. Ahora, en estos tiempos, Dios ha renovado mi entendimiento. Ahora, cuando yo miro un vientre, por ejemplo, cuando yo miro una embarazada, yo, en serio, no sé cómo explicarle, yo veo así, bueno, yo miro a Lore y a veces hasta me cuesta trabajo decirle algo, confrontarla, porque siento que si le algo se va a quebrar. Entonces se lo digo con mucho cuidado así. Yo antes no tenía eso, pero ahora sí. Ahora bien, el vientre de mi esposa, cuando mi esposa vio a luz, no, ese vientre no es cualquier cosa. Ese vientre fue un espacio donde Dios ayudó a que se engendrara una vida, que era la vida de mi hija.
Ese pensamiento yo no lo tenía fuera de Cristo, lo tengo en Cristo. Entonces Dios, cuando te habla, va santificando tu manera de pensar, va purificando tu sentir, te va cambiando por dentro. Por dentro es otra cosa. Entonces, a punto de que ya tú dices, ¿sabe qué? Es que ya esto no me gusta. Yo no quiero esto. Antes de ser cristiano, yo iba por la calle y veo una chamaca con la falda así corta y... Pero ahora miro una chamaca que está enseñando todas las cosas y para mí, ¿qué veo? Una mujer sucia, cochina. Puede estar muy limpia, muy perfumada físicamente, pero moral y espiritualmente eso es una puercada. O puercada, porque hablé como cubano. Puercada. Es algo sucio, es algo puerco, es algo que no agrada a Dios. Ahora, ¿cómo se logra esto? Dios usa su ley. Dios te empieza a mostrar sus mandamientos. Los mandamientos de Dios te indican la mejor manera de vivir. Y en un principio, créame, porque yo pasé gran parte de mi vida cristiana aparentando que era libre del pecado, cuando en lo secreto yo estaba practicando a conciencia ciertos pecados. Y yo era esclavo de esas cosas y no sabía cómo librarme. Hasta que un día Dios me ayudó a entender verdaderamente el Evangelio. Y Dios me salvó. Y desde el momento en que Dios me salvó, las cosas empezaron a cambiar, pero más que profundamente. Y entonces hoy no soy como Jesús, pero sí puedo percibir que en gran manera Dios me ha purificado y Dios me ha santificado. Y me siento, por la gracia de Dios y para su gloria, dentro de los escogidos. Ahora, ¿qué más Dios hace aparte de producir en nosotros arrepentimiento y la intención de que nos convirtamos a Él? Se me pasa un detalle aquí. El convertirse aquí no es tanto empezar a hacer lo que Dios te manda, no. Eso se queda corto. El convertirse aquí incluye la intención, y más que la intención, la disposición de estar dispuesto a sacrificar lo que sea por Jesús. Lo que sea. Y cuando hablo de lo que sea, es lo que sea. Un ejemplo genuino de eso, ¿quién es? Abraham. Abraham tenía 100 años, no podía tener hijos, Dios le dio uno. Ese niño creció y ahora que creció, Dios le dijo, ¿sabe qué? Ve y sacrifícamelo. ¿Ustedes creen que Adán dudó? ¿Abraham dudó? No. Adán no, Abraham. Fue y levantó el cuchillo, ¿para qué? Para degollar a su hijo. Y cuando el hijo estuviera sangrando así, darle fuego y que ese niño así prendido, ese olor así a carne quemada, fuese ofrecido a Dios como un sacrificio vivo. Eso era lo que iba a hacer Abraham. Sí, pongan a sacar. Lean Biblia porque ella que lo dice. Y cuando Abraham iba a degollar a su hijo con esa intención, Dios lo detuvo y le dijo, no. ¿Por qué? Porque ya veo en tu corazón. Veo en tu corazón que estás dispuesta a sacrificar a tu único hijo, a lo que más ama, por amor a Dios. A quien dice, oye, pero eso es, pero ¿cómo vas a sacrificar a mi hijo, a mi mamá, por amor a Dios? Bueno, Dios sacrificó el suyo por ti. No. Tú no quieres sacrificar ni siquiera el perrito de tu casa y Dios sacrificó a su hijo por ti y tú no te lo mereces. Tú no merecías ni mereces que Dios te salve, porque aún siendo salvo todavía sigue practicando el pecado, si es que eres salvo. Porque alguien que ha sido escogido y es salvo por Dios, lo que tiene es una vida de gratitud. Y está dispuesta a sacrificar lo que sea por Dios. Si una persona no está convertida así, probablemente no está entre los escogidos. Cristo dijo, si alguno quiere venir por de mí, ¿qué cosa? Número 1, niegas a sí mismo. Segundo, tome su cruz y sígame. Y el que no aborrezca a quien, a su mamá. ¿Cómo? Si el que no aborrezca. Si en una decisión que Dios te manda, si Dios te manda a hacer algo y en eso que Dios te manda a hacer,
Tu mamá se va a sentir aborrecida porque tiene que darle prioridad por encima de ella. Usted tiene que hacer lo que Dios manda, aunque su mamá sienta que usted le odia. Hijo, mira, ya estoy a punto de morirme. ¿Sabes qué? Llévame al parque. Mamá, es que Dios me dijo que fuera al culto. Pero yo fui tu madre el que te parí, y sí, y Dios fue el que me puso dentro de tu vientre y me dio vida para que yo pudiera existir. No voy para el culto. ¿Cómo se va a sentir la mamá? Aborrecida. Y no se muere nada. El otro día, después del culto, pues, y lleva a la mamá de lo mismo. Pero así son las pruebas que Dios permite. Escuchen bien, hermano. Uno de los problemas del cristianismo es que la gente no ha entendido qué es convertirse. Y la mayoría de la gente viene a Jesús por los panes y por los pesos. No vienen por lo que tienen que venir. Y es rendir su vida a Dios. Una persona que viene a la iglesia por los panes y por los peces y finge ser cristiano, pero en su corazón no está convertido, nunca ha sido cristiano. Porque cristiano no es el que se congrega. Repito, para ser cristiano, después que Dios te muestra tu condición, usted tiene que dejar de hacer lo que venía haciendo. Usted tiene que decir, ¿sabe qué? Yo no quiero ser más pecador. Yo no quiero vivir más así. Yo no quiero servir ni al pecado, ni a la carne, ni al mundo de Satanás. Yo quiero vivir solo para ti. Y si es necesario morir y dar lo que sea por ti, lo voy a hacer. Quien no está dispuesto a hacer eso, dice Jesús, no es digno de mí. Quien quiera seguirme así, ¿sabe qué? Ni me siga. Porque lo primero que tienes que hacer antes de seguirme es negarte. Si no estás dispuesto, no venga. ¿Cuántos aman lo que están escuchando? Ahora, ¿será esto suficiente? Pues no. Porque una vez que la persona dice, ¿sabe qué? Lo que Cristo me diga, lo voy a hacer. Entonces, como que el Señor le dice, ¿y quién va a pagar por lo que tú hiciste? No, pues ya a partir de ahora empieza a hacer lo correcto. No, sí, no estamos hablando de lo que vas a empezar a hacer bien, porque de entrada no puedes, porque sigue el pecado en ti, te falta algo. ¿Quién va a pagar por lo que hiciste? Pues no, pues tengo que pagar yo, porque nada va a pagar. Ah, bueno, la buena noticia que tengo para ti es que ya alguien pagó por ti. Hermano, es importante que veamos esto con claridad. Y aquí es donde Dios empieza a manifestar su gloria de manera tremenda. Dios veía que esta persona que era escogido, si Dios no intervenía en su vida, iba a crecer y iba a morir. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Pero Dios hizo algo para poder quitar de esa persona esa culpa que lo condenaba delante de él. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues permitió que su hijo fuera crucificado, y cuando Cristo fue crucificado, él quita el pecado que está sobre esa persona y lo pone sobre él. Él quita la culpa que está sobre esa persona y la pone sobre quién? Sobre Jesús. Y eso es literal. La persona, para ser bendecida por eso, lo único que tiene que hacer es creer que Dios lo hizo. Pero no creerlo de labio, creerlo desde el corazón. Decir, ¿sabe qué? Cristo cargó con todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, siempre que yo peque, yo venga a Dios, Señor, y me humille delante de Él, voy a estar sin pecado delante de Él. Porque no hay un solo pecado por el cual Cristo no haya muerto. Alguien diría, bueno, hermano, entonces puedo vivir pecando para hacer lo que me dé la gana. Bueno, ¿acaso no te convertiste? Si tú te convertiste y estás dispuesto, incluso hasta entregar a tu mamá por amor a Dios, ¿cómo me vas a decir ahora que vas a tener el deseo de seguir pecando? No, acuérdate, primero, si no te conviertes, olvídate de lo demás. Ahora, ya te convertiste, ya estás dispuesto a pagar el precio de llevar una vida de rectitud, donde se lo vas a entregar todo a Dios, incluso todo lo que más amas, sí. Entonces, si tú dices que vas a hacer eso, ¿cómo vas a decir ahora que entonces vas a pecar todo lo que quieras? Eso es imposible. Entonces, no estás convertido, ¿no? Pero si estás convertido, cuando Dios vea, cuando Dios te muestre de que el día en que falles, porque no quiere, porque no somos perfectos como Dios, el día en que falles, ahí está la gracia de Dios, que esa culpa la va sobre Jesús y vas a continuar sin culpa. Cuando usted vea eso, dice, Señor, vas a decir, Señor, gracias. Entonces, bien, ya Dios nos va a ver sin culpa, pero eso no me hace justo. ¿Cómo que no, hermano? Si ya no tengo pecado, no tienes pecado, pero tú lo hiciste. Es como una persona que usted ve que roba, va a juicio y lo dejan libre. ¿Por qué? Porque no se le pudo probar nada, pero usted lo vio. Esa persona es culpable.
No, ¿por qué? Porque fue a juicio y quedó inocente, pero usted ve que lo hizo. Por lo tanto, si usted ve que lo hizo, usted dice, no es justo. De la misma manera, si usted comete un pecado y ya Dios llevó tu pecado, muy bien, no tienes pecado, no eres culpable, pero no eres justo. Entonces Dios hizo algo para que pudiéramos vernos delante de él como alguien justo. ¿Qué hizo Dios? Dios sabe que, mira, según la ley, para ser justo, no puedes violar ningún mandamiento, ni uno solo. En cuanto usted tenga un mal pensamiento, ya pecó. Y si pecaste, ya no eres justo. Por lo tanto, de esta manera, ¿quién podrá ser justo así? Uno solo lo logró, Jesús. Ahora, Dios viendo eso, dijo, ¿sabe qué? Voy a establecer una manera al alcance de la mano de todos aquellos sobre los cuales yo obre. Así como Abraham fue declarado como justo cuando le creyó a Dios, así todo aquel que crea que yo resucité a Cristo de entre los muertos, yo lo voy a ver como una persona justa. Por eso la Biblia dice, ahí en Romanos, capítulo, si no recuerdo mal, 5, versículo 24, dice lo siguiente, el cual fue crucificado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pepe, me gusta verte así. Se vio elegante. Hizo así como diciendo, ya entendí. Me encanta eso. Dice tareas como diciendo, ya entendí. Ese es el famoso evangelio. Hermano, el evangelio en esencia es ver con claridad qué fue lo que Dios hizo para librarnos de la condenación eterna de la cual nosotros en nuestras propias fuerzas no nos podemos librar. ¿Qué hizo? ¿Cómo quitó la culpa que nos condenaba? La puso sobre Jesús y el castigo que merecíamos lo recibió Cristo por nosotros. La pregunta es si usted lo cree. Y lo resucitó al tercer día para que usted cree que Dios resucitó a Cristo entre los muertos, usted sea justificado por la fe. Así es la salvación de sencillo. Solo que antes de la salvación, por medio de la fe, viene algo. Y es que hay que arrepentirse y convertirse. Arrepentirse y convertirse no significa que usted nunca va a pecar. No, es que Dios ve en tu corazón que tú te vas a esforzar de hacer lo que sea necesario para vivir para su gloria. Él lo ve. Eso ahí está. No es de labio, no es de mentirita. Eso está ahí. Entonces, cuando Dios ve tu genuino arrepentimiento, cuando Dios ve que tú estás dispuesto a dejar esposa, padre, hijo, incluso renunciar a tu propia vida por causa de Él, Él dice, entonces sí. Y entonces a esto le sumas al evangelio que tú crees, entonces ¿qué hace Dios? Te salva. ¿Y en qué consiste la salvación? Dios te salva en el momento que te hace nacer de nuevo. ¿Qué es? Escuchen bien. ¿En qué momento nos convertimos en santos y sin mancha? En el momento en que nacemos de nuevo. Decía Nicodemo, hagan acá a Jesús, a ver. No entiendo. Jesús, me estás diciendo de que yo ahora para nacer de nuevo tengo que volverme a meter en el vientre de mi madre para volver a nacer. Y Jesús le dijo, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Cómo siento? A ver, espera. ¿Cómo tú siendo de maestro Israel no sabes esto? ¿Cómo siendo tú maestro, conociendo tanto, no sabes esto? Si esto es lo más importante de todo lo que tú tienes que aprender, ¿por qué? Porque una persona que no haya nacido de nuevo no es santo, no es sin mancha y por lo tanto va a terminar ¿dónde? En el infierno. Y si termina en el infierno, lo más probable es que nunca ha estado dentro de los escogidos. Entonces, una vez que Dios te abre los ojos para que veas tu condición y tú te arrepientes de lo que eres, de lo que haces y de a quién le sirves,
y te arrepientes de tal manera que te conviertes a Dios, dispuesto a hacer lo que sea por Dios, para ver su gloria, y crees el Evangelio, crees que todos esos pecados que tú has cometido y lo que vas a cometer, Dios los puso sobre Jesús, y la ira que Dios tenía en tu contra, ¡buah!, fue sobre Jesús, ¡pum!, y Cristo pagó por ti. Y que al tercer día que hizo Dios, resucitó a su Hijo, que no es fácil de creer, porque parece que sí. ¿Se acuerdan que a los apóstoles les costó trabajo creer que Cristo fue resucitado? Bueno, eso porque hoy nosotros creemos, sí. Eso no crean que es tan fácil para mucha gente. Pero el que lo cree, Dios lo declara como justo. Si se arrepintió y cree en esto. ¿Y qué hace entonces Dios? El Espíritu Santo, que siempre ha estado obrando todas estas cosas, regenera nuestro espíritu. ¿Qué es la regeneración? Le cambia la naturaleza a nuestro espíritu. ¿Y qué significa eso? Que le cambia la naturaleza a nuestro espíritu. Que a partir de ese momento, cuando tú vas a practicar el pecado que antes te gustaba, a lo mejor todavía te sigue gustando porque Dios tiene que seguir tratando, pero como que ya no te gusta. Y pecas y te sientes terrible. A mí me pasó, ¿no? Que yo decía, no, pero esto no es de Dios, no es de Dios. Y entonces, mientras estaba practicando el pecado, me sentía terrible. Y después que terminaba de practicar el pecado, me sentía peor. Y hay gente que después que cometen su pecado empieza, pero por tu culpa, no, por tu culpa. Es decir, cristianos que cometen su pecado empiezan a tirarse uno al otro. Y vamos a hablar con el pastor, no pastor. ¿Y por qué lo hicieron? No es que me engañó, empiezan, son bebés. ¿Por qué ese malestar? Ese malestar ocurre porque ya somos nuevas criaturas. Somos diferentes. Pero ¿sabe qué es lo que confirma que somos diferentes? Quiero que lo leamos todos. Con la vista. Mientras yo se los leo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Hermano, me encanta la Biblia. Porque la Biblia revela 1, versículo 13. Porque la Biblia revela cosas, hermano, nos enseña cosas que jamás podríamos descubrir en nuestra propia fuerza o nuestra propia sabiduría. Efesios capítulo 1, donde empezamos, solo que el versículo 13. 13, sí, 13. Efesios 13, perdón, 1, versículo 13. Ya me tienen ya ustedes. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Ya estamos ahí? Bien. Dice lo siguiente. En Él. ¿Qué significa en Él? En Cristo. Repito, 13. En Él también vosotros, escuchen esto, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál será esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, que es lo que le está explicando ahora, que son esas buenas noticias que tenemos que creer después que nos arrepentimos. Repito, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo que creído, escuchen, no solamente en lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Dios hizo con Jesús por nosotros, sino habiendo creído también que tienes que arrepentirte y convertirte. Eso no se te puede olvidar. Habiendo creído en quién, en Él, en Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es muy importante, hermano. Usted va a un lugar a hacer un trámite y usted se consagra en una fila que tiene como 150 personas. Y usted llegó a las 7 de la mañana. Cierran a las 3 de la tarde. Y ya, faltando 5 minutos para cerrar, usted va a entrar y le dice sus papeles para verificar, y usted le muestra el papel y te dice, le falta el sello. En Cuba decimos el cuño. Dice, te falta el sello. ¿Cómo que mire que no puedes entrar? Aquí no puedes pasar. Ahora, ¿cuál es la función del sello? El sello legaliza que ese papel
es el correcto. No sé si usted lo ve, hermano. Lo que legaliza delante de Dios y delante de este mundo, que yo soy de Dios, que yo santo y sin mancha, soy santo y sin mancha, lo que le da legalidad a eso es que Dios hace decirme y me sella con su espíritu. ¿Qué significa que me sella con su espíritu? El Espíritu Santo entra en mí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué somos diferentes? Hermano, porque somos nuevas criaturas. Nuestro espíritu ha sido regenerado. En nosotros está el Espíritu Santo. ¿Y los hijos de Dios quiénes somos? Los que viven guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el hombre natural es carnal. Él no puede vivir así. Él tiene que vivir guiado. ¿Por qué? Por su carne. Por eso dice la Biblia, los que viven conforme a la carne se van a morir. Mas los que viven guiados por el Espíritu Santo van a vivir. Eso de cristiano carnal, eso no existe. Lo que existe es el cristiano, que es espiritual, que por su inmadurez, porque es una obra que Dios tiene que hacer de santificación de su alma, por su inmadurez, por su falta de fe, por su falta de crecimiento, porque es débil en la fe, todavía se comporta como si fuera un carnal, pero no es carnal, es espiritual. Y entonces empieza a verse esa persona diferente. Llegas a tu trabajo, llevas 3 meses de convertido y la gente empieza a preocuparse. Oye, ven acá, tú inexperto, ven acá. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué? Es que ya tú no tomas. Ya tú no dices malas palabras. Ya la chamaca esa que tú todos los días con ella, ya tú no te metes con esa chamaca. Antes nosotros formábamos aquí la guaracha y ya no formas guaracha con nosotros. ¿Y qué tenemos que responderle? Sí, lo que pasa es que está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo soy un hombre escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Que desde que yo estuve en el vientre de mi madre, Él me vio y puso lo que yo necesitaba para yo poder vivir para su gloria. Y durante un tiempo, por ignorancia y por incapacidad, yo fui esclavo del pecado. Hasta que el día en que Dios arribó a mi vida y me ayudó a ver qué cosa mi condición. Que era un pecador, que hacía lo malo, que le servía el pecado a la carne, al mundo y Satanás. Y que mi destino, si seguía así, era irme para el infierno. Y dije, Señor, no, yo no quiero eso. Dios me dijo, entonces tienes que arrepentirte de ser así, de vivir así y de servirle a esa gente, porque si no vas a terminar donde tú sabes. Y dije, no, yo quiero vivir para ti. Entonces Dios me mostró el precio a pagar para vivir para Él. Y yo tengo que renunciar a todo. Por eso es que tuve que todo lo que disfrutaba antes ya no lo quiero, porque yo no quiero nada de eso. Yo quiero solamente a Dios en mi vida. Y a partir de hoy, a partir de ese momento que me convertí, no solamente entendí que tenía que convertirme, sino que no podía salvarme de mi propia fuerza. Y Cristo, que murió por mí, cargó con mis pecados. Y Cristo, que resucitó por mí, al yo creer eso, yo soy declarado como justo. Y Dios vino, regeneró mi espíritu y me hizo una nueva criatura completamente diferente. Y la muestra de ellos que he sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, que está en mí, que cuando ve que yo recibo esa invitación, solamente me recuerda, acuérdate de lo que el compromiso que hiciste conmigo. Y no puedo pecar porque es nacido de Dios. Porque está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son esas nuevas. Bien, hermano, ¿qué le parece esta prédica? Mire, cuando yo predico así, yo me doy cuenta que no soy yo. Y mientras yo, es que yo, en ser humano, yo predico estas cosas y yo digo, no, Tony, no puede ser tú. Y es verdad, no soy yo. No soy yo. ¿Quién es? El Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu Santo que está en los escogidos por Dios. Bien. Sabe, al final que confirma ya, aparte de tener el Espíritu Santo, que somos escogidos, que vivimos genuinamente para su gloria. Y quiero terminar con esta ilustración. Hace unos días estaba hablando con unos hermanos acerca de lo que es la gloria de Dios. Y en esencia la gloria de Dios es todo lo que Él hace conforme a su carácter. Dios es perfecto, por lo tanto, cuando Dios hace algo, lo hace como perfecto.
Dios es justo, por lo tanto, cuando Dios hace algo, lo hace como se debe ser. Entonces, cuando Dios hace algo, lo hace conforme a su carácter. Ahora, pero Dios es tan glorioso que cuando Él hace algo, lo que Él hace causa ¿qué? Asombro. Asombro. Y entonces me da esta ilustración. En tiempos antiguos, cuando el hombre no tenía fósforo, ni tenía encendedor, y no conocía cómo manejar el fuego, cuando a uno se le ocurrió, no sé cómo fue, detrás de eso estaba seguro Dios, hacerle así una piedra así, y salió una chispa y se prendió. El primer ser humano que descubrió eso, pregunto, cuando eso pasó, ¿qué sintió? Entonces, cuando se prendió el fuego y se empieza a apagar, ¿qué empezaron a hacer? Dijeron, ¿este fuego qué? No se puede apagar. No se puede apagar y que hay que buscar leña, y leña, y leña, y leña, pero esto no se puede apagar. Y de pronto había una lluvia y se apagaba y era un desastre. Incluso hay una película, que no voy a contar la completa ahora, que eran unos hombres primitivos que salían a buscar el fuego a no sé qué lugar y pasaron por una cantidad de cosas hasta que al final lograron conseguir unas piedras que con eso hacían fuego. Y la tribu fue muy feliz. Es decir, que el fuego, para el que nunca lo ha podido manejar y nunca lo ha tenido, es algo glorioso. Pregunto, ¿qué es más glorioso? ¿El fuego o Dios obrando en la vida de uno? Dios manifestándose en la vida de uno. Ahora, cuando usted entiende lo que hemos visto hoy y está viendo cómo Dios, nuestra vida, cómo Dios obra en nuestra vida, a poner en nosotros, a regenerarnos y poner en nosotros el Espíritu Santo, ¿qué estamos viendo? La gloria de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que la gloria de Dios no se apague? Imagínate que el fuego se está apagando. Esa es la gloria de Dios. El fuego se está apagando y estamos cerrados de aquí y de aquí no podemos salir. ¿Qué hay que hacer? Pues agarro ese paño y lo meto en el fuego. Pero se sigue apagando. Hay que hacer, quita las cortinas y se sigue apagando. Y de pronto que, bueno, ¿sabe qué más? Arranco un pedazo de tu pantalón. Hasta que haya un momento en que nos quedamos sin nada. Pero la gloria, fíjese, la gloria de Dios no se puede apagar. Y viene la parte donde me impactó en la ilustración. Yo miro a Marvin y me dice Marvin, sí, hermano, vamos a entrarle. Busca un serrucho. Y yo le digo, Pepe, dame tu cinto. Y nos hacemos así, ¡fra! Y como la gloria de Dios no se puede apagar, nos derrizamos una pierna y la echamos en el fuego. Pero la gloria de Dios no se puede apagar. Si es necesario, nos sacamos los ojos, nos cortamos los brazos, pero la gloria de Dios no se puede apagar. ¿Y sabe cuándo sucede eso? Cuando nosotros, por amor a Dios, ¿qué hacemos? Señor, tu gloria se manifiesta cuando nosotros hacemos tu voluntad. Yo voy a hacer tu voluntad, pase lo que pase, y cueste lo que cueste, solamente te pido que por tu gracia tú me ayudes, Señor, pero que tu gloria no se apague en mi vida. ¿Cuándo quieren experimentar eso? Entonces, hermano, si usted ha sido escogido por Dios y es santo y sin mancha, pues a partir de ahora viva para la gloria de Dios. Y cuando alguien te diga, no, tú eres pecador, yo no soy pecador. Yo soy un santo que todavía peco, pero Dios me va a seguir purificando para su gloria. No, pero tú tienes tal pecado y vas a pagar por esto. No, todo no es pecado. Cristo lo pagó por mí y yo estoy viviendo el arte sin mancha. Y voy a buscar que lo que ya soy, voy a vivir conforme a eso. Y veré la gloria de Dios. Oremos, hermano. Póngase sobre sus pies y vamos a orar.